Buenos días, Arturo. Gracias Buenos días. por estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Bueno, nada, yo no soy muy ducho en esto de entrevistar, pero vamos a ir conversando. Pero tiene buenos modelos que seguir. Sí, tengo algunos modelos interesantes. Entonces, nada, lo primero que te quería preguntar era cómo fue tu primer acercamiento al cine, ya desde el punto de vista del creador, ¿no? Bueno, como sabes, yo me formé en la literatura. Estudié letras y escribía. Y yo creo que la entrada fue por Cenel, básicamente, y por Ambrosio Fornet, ¿no? Del grupo nuestro de escritores, Cenel Paz fue el primero que empezó a escribir para cine. Y luego, en el año 86, en el momento en que Julio García Espinosa dirigía el ICAIC y quería darle un sesgo más industrial al ICAIC, menos de cine de autor, Ambrosio, que trabajaba en el ICAIC, invitó a un grupo de los que éramos entonces jóvenes escritores cubanos para un taller de guiones. Allí estábamos Leonardo Padura, Mirta Yáñez, Cenel, López Sacha, Daniel Chavarría, que era un poco mayor que nosotros, Elisa Alberto rondaba por ahí también, Jesús Díaz rondaba por ahí también. De ese taller, por ejemplo, salió Plaf. Chavarría. Y en ese momento yo llegué a escribir con Cenel un largo que tenemos guardado los dos para Daniel Díaz Torres. Hicimos el ejercicio, yo hice el ejercicio de escribir un largo, ya Cenel tenía una novia para David. Y fue, digamos, el primer aprendizaje en serio de cómo se escribe un guión. Por ahí entré. Y ya que tú venías de la literatura, ¿cómo fue el proceso de cambiar de un medio al otro? Es decir, para ti cuando enfrentas la escritura de un guión o la escritura de una novela, por ejemplo, ¿es diferente el ritual, es diferente, digamos, como que la musa que está detrás de cada procedimiento? Es muy diferente. Digamos, hay una base que es la que me atrae siempre, que es contar una historia. El cine es mucho más codificado, primero. En la literatura la palabra tiene un valor enorme, todo se construye mediante la palabra y eso para mí requiere mucha más concentración que el cine. Por ejemplo, yo las novelas, los cuentos los escribo por la mañana, que es cuando estoy más lúcido. Un guión puedo estarlo escribiendo, manoseando el día entero, ¿no? Habitualmente escribo una escena, me separo, doy una vuelta por la casa, vengo, escribo otra escena, tomo un tiempo entre escena y escena, pero puedo escribir todo el día. Y hay otra cosa que a mí me parece fundamental, que es saber que la película no es mía. Tengo varias historias que he llevado del guión a la literatura. En vez de la literatura al guión, las he llevado del guión a la literatura. Y esa es mi obra. Yo sé que yo trabajo para un director y tengo que entender lo que él quiere hacer. Por supuesto, con mis puntos de vista, con todo lo que puedo concebir de esa historia, pero si él no ve la película que yo veo, yo tengo que ver la suya. Y si la película no se parece a lo que yo imaginé, yo no me pongo bravo en absoluto. Tengo un sentimiento de desapego hacia... O sea, no me tenso ante la realización de la película y verla cuanto antes, no, todo lo contrario. Me relajo mucho en ese sentido. ¿Y siempre te has quedado en la escritura o has participado también de procesos de rodaje, de postproducción, de montaje de la película? Con Juan Carlos Tabillo, por ejemplo, sobre todo en Lista de Espera y en El Cuerno de la Abundancia, hice el trabajo de mesa, que me parece una instancia donde el guionista ojalá que siempre pueda participar, ¿no? Porque es el lugar donde uno puede interferir con los actores, aprender inflexiones, aprender matices que uno no tuvo en cuenta al escribir, detener cambios que surgen espontáneamente pero que no son adecuados a la historia. Me gusta ir al rodaje cuando puedo, sobre todo para ver cómo funciona en el rodaje lo que yo escribí, que es muy loco, ¿no? Porque uno en el papel pone cualquier disparate y después cuando va al rodaje se da cuenta que ahí hay 25 extras, un cantante, una orquesta. ¿Por qué yo metí esto aquí? Ahora es complicadísimo mover todo esto, ¿no? ¿Pero sigues disfrutando más la escritura que esos procesos? O... Sí. A ver, yo siempre he estado claro que no voy a dirigir nunca, no tengo nada que ver con eso. Además, yo tengo, en mi percepción, yo soy malo para percibir colores, formas, y para los sonidos peor todavía. Entonces lo mío es contar la historia y meterme dentro de los personajes y hacer la lógica esa interna del relato, que me gusta que funcione bien, que sea un relojito ahí bien armado, ¿no? Y de todas tus películas, de todas tus obras para cine, ¿cuál es tu preferida, si tienes alguna entre ellas?
Yo creo que sigue siendo lista de espera, ¿no? Que viene de un Porque cuento tuyo, ¿no? ¿eh? Viene de un cuento tuyo. Viene un cuento mío. Que, que la veo, la he visto a veces y creo que ha soportado bien el tiempo. Por eso fue el primer guión mío que se realizó y creo que soporta bien, ¿no? Sí, también. Pasó por muchos avatares, al final Cenel entró y nos organizó la película que estaba totalmente desorganizada. Como es una situación absolutamente imaginativa, ficticia, Juan Carlos y yo nos desbordábamos creando situaciones hilarantes, pero que se nos iban del argumento, de la trama principal, ¿no? Y hablamos un poco de la docencia, ¿no? Que también estaba muy Sí. cercano a la escuela de cine, a la cátedra de guión. ¿Y en qué sentido este trabajo de profesor de guión, de asesor, de script doctor también, ha influenciado también tu escritura? Yo creo que ha influido en mi escritura para cine y para literatura también, ¿no? Yo me vinculé con la escuela de cine en época de Altunaga como jefe de cátedra y en el 2006 empecé a dirigir la cátedra de guión. Estuve 10 años dirigiendo la cátedra de guión y ahora estoy con la maestría. Y el intercambio, hay un doble intercambio interesante en la escuela y en la docencia. Uno, con profesores que vienen y con los que uno conversa mucho. Yo por respeto nunca entro en las clases. Una o dos veces he entrado a las clases que me interesaban muchísimo, pero si no me quedo fuera. Pero a nivel de pasillo, oficina, uno conversa mucho, intercambia criterios y eso complementa mucho lo que uno cree que sabe, que siempre es menos de lo que sabe en realidad. Y por otra parte, también el intercambio con estudiantes que son necesariamente más jóvenes que yo, ver el proceso de aprendizaje y ver las inquietudes que tienen, a mí me enriquece muchísimo, ¿no? Son dos procesos que van bien, ¿no? La escuela de cine en general, cuando también imparto clases en otros lugares, a la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, voy desde el 2005, todos los años a dar clases, me importa mucho de esa docencia entender que no es una docencia académica, que es una docencia para la creación. Y entonces el rigor es distinto, es mucho más estimular y dar consejos para la creación. Una vez siempre recuerdo una frase, una afirmación de Alejo Carpentier que decía que la academia o la docencia lo que te ahorra tiempo. Él decía que él había estado 2 años para entender el concepto de armonía y el concepto de armonía en una clase de musicología se da en 2 horas. Entonces se trata de eso, ¿no? De transmitir experiencia y de allanarle el camino a los demás para que entiendan de otra manera los procesos de creación y busquen su propio camino, que es otra historia. El Festival de Jibara, que sabemos que desde que era el Festival de Cine Pobre ya estabas como vinculado al festival, fuiste de jurado. ¿Cómo fue la experiencia en relación al festival y qué recuerdas así de...? Sí, fue una experiencia interesante y agotadora, ¿no? Porque yo creo que ahora no es así, pero en aquel momento el jurado, o casi todo el mundo, estaba hospedado en el Hotel Pernic. De manera que había que irse a Jibara a ver películas, vagabundear después por Jibara hasta que a las 10 o las 12 de la noche alguien te trajera de regreso. Físicamente para mí fue agotador. También fue muy sorpresivo porque a mí me invitaron a ser jurado de guiones inéditos y de algo más. Me mandaron los guiones inéditos antes, los leí, tenía mi preferencia. Cuando llegué a Jibara me enteré que ese algo más, que era lo más importante, que era el premio de postproducción. Y en ese momento era un premio, era linchado a 35 milímetros en un laboratorio suizo, creo, o algo que era así. Algo serio. No, era el premio más jugoso del festival. Por suerte para mí estaba concursando Personal Belongings, la ópera prima de Alejandro Brugués con Quinta Avenida. Fue el nacimiento de Quinta Avenida en el largometraje. Y premiamos Personal Belongings, lo cual me hizo muy feliz. Jibara es un festival sui generis, como sabemos, ¿no? Porque es un festival que sobre todo le insufla una vida distinta a ese pueblo que yo no conocía, lo conocí en ese momento en el festival. Me recuerda de alguna manera a mi natal Manzanillo. ¿Y qué importancia tú le confieres al Festival de Cine de Jibara para el desarrollo del cine cubano, en contexto del cine cubano?
Mira, todos los festivales de cine sirven para esto, ¿no? También para impulsar una cinematografía, para estimular, para algo también tan importante como reunir personas en un ambiente más o menos cerrado y comunicarlas, ¿no? Yo creo que la muestra joven, el Festival de Jibara, a los efectos del cine cubano, son quizás más importantes que el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que es mucho más amplio, más disperso, donde las conexiones son otras, ¿no? Son a otro nivel. Claro. Pero en Jibara y en el cine pobre se concentra mucho más. Se hace más gremio, ¿no? Se hace más gremio, claro, y esas conexiones, esas comunicaciones siempre son buenas. Además del estímulo que por supuesto supone ganar un premio, ser seleccionado para un festival. Ese no es el cine, pero es imprescindible para que haya cine. Claro. Te quería preguntar yo, me da mucha curiosidad, si tú pudieras escoger un guión del cine cubano que tú no escribiste, que te gustaría haber escrito, ¿cuál sería ese guión? Adorables mentiras. Hablar mentira. Sí. ¿Por qué? Siempre me pareció un guión muy inteligente, muy bien tramado. Eh, es una película donde se siente la preponderancia del guión, incluso por encima de la puesta en escena. Fue la ópera prima de Chijona y la segunda película escrita por Senel, o tercera, creo que segunda película escrita por Senel. Y es una película, creo, donde toda la relación entre texto, subtexto, diálogo con la sociedad, todo eso funciona maravillosamente bien. Y bueno, sin ponerte en el lugar del vidente, del que ve el futuro, si tuvieras que aventurar una idea de cómo puede ser el cine cubano de los próximos 15 años, 20 años, ¿cómo lo ves? Eh, es difícil, ¿no? El otro día yo tuve una conversación pública ante alumnos de la Escuela de Cine con Ernesto Daranas. Y Daranas decía que ve que al cine cubano en un momento de estancamiento, ¿no? Y es posible que eso sea cierto para el cine de ficción. Yo creo que en este momento, por una parte, en lo que se ha visto, en lo que ya es público, hay una serie de documentales que están cambiando las maneras de mirar que tiene el cine cubano. Y que yo creo que casi siempre el documental avanza primero en la recodificación de las relaciones con la realidad. Y yo creo que efectivamente en el documental cubano eso está empezando a pasar. Y eso es interesante. Y eso puede anticipar lo que va a venir después en la ficción. Bueno, gracias Arturo por estar aquí hoy. No, gracias. Tenemos a ustedes por la que- invitación, ¿no?